Buenos días, tardes. Nosotros somos la mesa 7 de la rotación impar y nos tocó el artículo número 3, que es el cálculo de coeficiente de fricción utilizando una regla. Nuestros integrantes son Daniel Esteban Morales Urizar y Gerber Sebastián Silva Muñoz. Bien, para este experimento tenemos dos métodos para encontrar el coeficiente de fricción. El primer método consiste en un plano inclinado con un bloque encima. La componente horizontal del peso se encargará de vencer la fuerza de fricción estática a cierto ángulo de inclinación, el cual será medido para obtener el coeficiente de fricción estática. Y para el segundo método consiste en un bloque sobre una superficie, en este caso será la misma superficie que en el primer método, donde se le aplicará la misma fuerza a cualquier lado del bloque, variando la altura desde abajo hacia arriba. Este experimento utiliza el principio de torcas, por lo que a cierta altura el bloque se levantará girando un poco. Dicha altura será utilizada para obtener el coeficiente de fricción estática. Para la toma de datos del primer método, aquí observamos cómo levantamos la superficie en un plano inclinado donde está el objeto hasta que éste se deslice. Medimos el largo, en este caso X es el mismo para todas las corridas, y el dato que varía es el Y, que sería la altura en donde desliza el bloque. Y por medio de la función tangente inversa obtenemos el ángulo de inclinación. Para tenerlo más exacto, hicimos 5 medidas y utilizamos el ángulo promedio. Para la toma de datos del segundo método, por medio del torque, igualmente hicimos 5 corridas empujando el mismo bloque sobre la misma superficie e igualmente tenemos el promedio de las alturas. Ahora, para el cálculo del coeficiente de fricción, para el primer método, sabemos que el coeficiente lo obtenemos al aplicar tangente al ángulo obtenido. En este caso el ángulo es 22,426 y al aplicar la tangente obtenemos 0,412. Este es nuestro coeficiente de fricción estático. Y para el segundo método, sabemos que el coeficiente de fricción es, en este caso, la variable d es el ancho de la base del bloque que está en contacto con la superficie, dividido dos veces h siendo la altura en donde el bloque tiende a volcarse en lugar de deslizarse. El- la variable d tiene un valor de 7,15 centímetros y la altura promedio es de 9,48. Al efectuar esta operación, obtenemos un coeficiente de fricción de 0,377. En el caso de porcentaje de error no pudimos sacar un porcentaje de error porque no tenemos ningún valor teórico esperado, por lo que comparamos la diferencia de ambos valores obtenidos en forma de porcentaje y tomamos como valor teórico eh, el del plano inclinado y como valor experimental el del método por torques. Sin embargo, si se toman como si se toman al revés, el resultado sigue siendo el mismo. Entonces aquí está la ecuación que es la misma de los porcentajes de error, lo cual nos dio un 10,02% de diferencia entre ambos. En el caso de las incertidumbres, las incertidumbres fueron necesarias para obtener el coeficiente de fricción en la ecuación con la desviación estándar muestral, debido a que no tenemos una población, sino que solo una muestra, y debido a que dicha incertidumbre se propaga directamente al resultado, porque es una relación directa, este poseerá la misma incertidumbre, o sea que en el caso del levantamiento, cuando se calcula con ángulo, el coeficiente de fricción tendrá una incertidumbre de más menos 1,89 y en el caso de las alturas tendrá un coeficiente de fricción con la incertidumbre de más menos 0,084. Y con respecto a lo que discutimos, ahí tenemos nuestra hipótesis, que es que la comparación en porcentajes de los coeficientes de fricción estática obtenidos por torca e inclinación de un plano es como máximo 15%. Suponemos que el bloque utilizado para ambos experimentos posee una rugosidad uniforme en su parte baja con respecto al plano también y que no depende de la orientación. Y aún así se realizaron varios experimentos y se compararon, pero esto no es cierto debido a que el bloque de madera posee los anillos de la propia madera debajo, lo que genera cierta variación entre el coeficiente de fricción entre una orientación y otra del mismo bloque.
Se observó incluso que en consideración de la rugosidad de la madera, los resultados, por ejemplo, en la inclinación del plano, no tuvieron una dispersión que pudiese despreciarse, debido a que en el cuadro de resultados que ya vimos anteriormente, hay un ejemplo, que hay un ángulo que ronda los 24 grados y otro ángulo que ronda los 19,67, entonces son variaciones a considerar. Y en el caso de que en el método por torcas aparente ser más confiable, recomendamos que se utilice el método del plano inclinado. Si no, se posee algún equipo que aplique siempre la misma fuerza en cada punto del bloque, debido a que está el factor humano, que no siempre aplicamos exactamente la misma fuerza, por lo que las variaciones en la altura pueden darse. Y en el caso de tener el equipo necesario, podemos usar un gato hidráulico para el levantamiento y el cálculo por ángulo, y consideramos que esto es un tanto más confiable. Finalmente, podemos concluir que podemos afirmar que nuestra hipótesis es válida, debido a que el porcentaje de error entre ambos métodos es de aproximadamente 10,02% y pusimos que era como máximo 15%, por lo tanto se cumple. Y como conclusiones tenemos que la orientación de ciertos objetos con respecto a la dirección del movimiento puede afectar su coeficiente de fricción estático. Eh, Este es el caso de los anillos debajo del bloque de madera y la superficie. Como segunda conclusión, obtenemos que la diferencia en porcentaje al obtener un coeficiente de fricción estática entre dos superficies por el método de inclinación de un plano y el método de torcas no supera el 15%, como se mencionó anteriormente. Muchísimas gracias. Este fue nuestro experimento.